La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón es una novela bellísima, por lo menos a mí me gustó mucho, y si alguien no sabe qué leer o no tiene nada que hacer y quiere leer algo que valga la pena, La sombra del viento es una muy buena opción. Cuenta la historia de Daniel Sampere, hijo del señor Sampere, un librero que comenzó a hacerse adulto, dejó de ser niño el día que su padre lo llevó a cumplir el ritual de escoger un libro en el cementerio de los libros olvidados. Y Daniel Sampere escogió, o quizá un libro lo escogió a él, La sombra del viento, de Julián Carax. Y a partir de ahí Daniel se dio a la tarea de buscar todos los demás libros del autor, buscó al autor mismo, y entre la persecución, él perseguía al autor y a él lo perseguía La sombra del viento, y entre la persecución, el peligro y el amor, Daniel dejó de ser niño, insisto, para convertirse en adulto. Me parece que una función semejante tiene en el Evangelio de San Lucas la escena de Jesús en el templo de Jerusalén a los 12 años, mostrarnos cómo Jesús deja de ser niño para comenzar a ser adulto. La mayoría de edad en aquella época se alcanzaba a los 13 años, así que a los 12 años ya es como un jovencito ahorita de 17, 18, 20 años, alguien que ya muestra que está maduro para la vida. Y curiosamente la historia de Jesús quedará también marcada, su destino quedará ligado a ese templo, a esa fiesta de Pascua, a Jerusalén. Más adelante veremos a Jesús de camino a Jerusalén para vivir la Pascua, que nos daría la libertad y la vida en plenitud, la salvación a todos. Pero ahora lo vamos a ver ahí, en medio de los doctores, en medio del templo, no como un niño sabio, no como un niño que sabe muchas cosas, lo contemplamos en medio del templo, entre los doctores, como la sabiduría misma de Dios, hecha carne, una sabiduría que se nos ofrece a todos. Y es también la escena en la que vamos a escuchar las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Recuerdan que yo estoy escribiendo también mi libro, mis narraciones sobre San José. Yo creo que lo voy a tener listo aproximadamente antes del 2087. Pero también yo en algún momento dado me planteé, estuve frente a ese momento maravilloso en el que uno como escritor tienes la oportunidad de darle por primera vez voz a Jesús. Y yo por supuesto que en mis narraciones, siguiendo la lógica del Evangelio de San Mateo, con la voz de Quisco, mi ahijado, por supuesto, imaginándome a San José, a María, a Jesús de regreso de Egipto, en Mambré, ahí donde se apareció el Señor a Abraham, ¿se acuerdan? Cuando estaba un día Abraham sentado afuera de su tienda, en el calor de la tarde, allí con la mirada en lontananza, y veía como de repente 3 personas se acercaban a él, y comprendiendo que era el Señor, se postró frente al Señor y le dijo: por favor, Señor, no pases junto a mí sin detenerte. Así es que en ese lugar me parecía a mí que San José le dijo al niño: ven Jesús, vamos a orar, ponte de rodillas en el piso, porque aquí pisó el Señor. Y el pequeño le diría, se arrodillaría y le diría: ¿así, papá? Sí, ahora pon la frente en el piso. Y otra vez la pone y otra vez: ¿así, papá? Así. Ahora cierra los ojos. ¿Así? No tanto. Y deja de jugar con las sandalias de los pies, que estamos en oración. Y luego el niño: ¿ya abro los ojos, papá? Ahorita te digo. Porque así son los niños. Y por supuesto yo tenía que hacer que la primera palabra de Jesús fuera Abba, papá, frente a José, por todo lo que esto va a significar en la vida de Jesús y por supuesto en nuestra vida como seguidores de Jesús. Nosotros sabemos que al Dios al que oramos, el Dios que nos ha regalado la vida, es nuestro Padre, es nuestro papá. Alguien que nos ve con infinito cariño, con intensa ternura a cada uno. Y lo primero que dice Jesús es: debo estar en las cosas de mi Padre, o también debo estar en la casa de mi Padre, o como dice el Evangelio, debo estar en lo de mi papá, en lo de mi Padre. Y la última frase de Jesús en el Evangelio de San Lucas será: les daré el regalo de mi Padre, que es el Espíritu Santo. Pero el Padre aparece al inicio de las palabras de Jesús, el Padre aparece en las últimas palabras de Jesús, y a mitad del Evangelio, ¿quién puede no recordarlo? La parábola del Hijo Pródigo, donde vemos excelsa
Sublime en toda su grandeza la figura del Padre lleno de amor, de ternura y de misericordia, que corre al encuentro del Hijo que se había ido lejos, el Padre que disfruta intensamente de recuperar lo que se había perdido, el Padre que hace fiesta cuando encuentra lo suyo. Es decir, el Padre es este Dios de la vida, de la fiesta, de la alegría, de la misericordia, del encuentro y del abrazo. Bellísimo. Y esta escena en el contexto de la Sagrada Familia nos invita a sentirnos parte de una nueva familia, la familia de Jesús. Nos invita a ser familia de una manera distinta, que ya comienza a vislumbrarse en Jesús la palabra del Padre, y comenzamos a ser familia de Dios cuando escuchamos la palabra. ¿Se acuerdan? Lo dirá Jesús más adelante: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que escuchan mi palabra. Desde la escucha de la palabra, de la sabiduría encarnada en medio de nosotros, ahí comenzamos a ser familia, ahí nos vinculamos de una manera distinta. A mí particularmente me llama la atención la libertad, la autonomía, la valentía, la dignidad con que cada una de las personas de la familia de Jesús se hacen cargo de su propia vida. Jesús ahí en el templo tomó la decisión de quedarse. No es que fuera un chiquillo desobediente ni perdido, tomó la decisión de quedarse, se quiso quedar, asumió su propia vida con lo que implicaba. Por supuesto se hizo responsable de las consecuencias que eso traía, pero ahí estaba él, dando además testimonio de la sabiduría del Padre, disputando con los doctores, él que venía un niño, que venía de un rancho de Nazaret, sin formación aparente, es decir, solamente sabía lo que había aprendido en casa, pero haciéndose cargo de su vida. Es una lección maravillosa para todos. María, que llega a regañar al niño. Recuerden que en aquella época las mujeres, uno, ni podían entrar al templo, así es que algunos suponen que estaban en el patio. Segundo, no podían dirigirse a sus hijos en público ni a sus esposos porque los deshonraban. Las mujeres no podían hablar públicamente. Cuando María llega y le dice al niño: hijo mío, que así es como traducen, pero ya ven las mamás, si quieren saber realmente qué fue lo que dijo María o con qué actitud llegó María, piensen en sus mamás cuando te decían: a ver, hijo mío. Pero que María pueda hablar significa, y que San José no sea el que hable, significa que José respeta la dignidad de María. Le ha dado su lugar de mujer, de persona, de hija de Dios en el templo, de madre de su hijo. Todos han crecido. José ha crecido haciendo a un lado el machismo patriarcal de la época, ha crecido también como varón y como persona. Hay gente que que está como poseída por el espíritu de Sara García y Libertad Lamarque y se tiran al melodrama y dicen: es que fue como una puñalada en el corazón de José que el niño dijera a mi padre y se refiriera a Dios y no a él. Ha de haber sentido re feo, dicen. Ha de haber sentido un orgullo tremendo de hombre y de padre viendo cómo su hijo da la cara a los del templo, viendo cómo su mujer es valiente y fuerte y desprejuiciada. Se debe haber sentido tremendamente orgulloso de ser el jefe de esa familia, donde se ha crecido en libertad, en dignidad, en grandeza, en autonomía. Es una cosa maravillosa. José debe haber dicho en este momento: la obra está cumplida, el trabajo está hecho, el niño ya no es un niño, ya es Jesús, que puede hacerse cargo de su vida y de su historia. Quizá le haya dicho: yo creo que yo puedo en cualquier momento dejar la historia y hacerme a un lado en la escena. Y de hecho no volveremos a ver más a José en el Evangelio. Es una cosa maravillosa, es el ideal de todos los padres, sin duda. Le decía un día Miguelito a Mafalda: en la familia de mi mamá dicen que tengo los ojos del abuelo, que tengo el mentón de mamá y el caminado del tío Fernando. En la familia de mi papá dicen que tengo la nariz del otro abuelo, la frente del papá y la sonrisa de la tía Martita. Mira vos, le dijo Miguelito a Mafalda, la de gente que hace falta para que al final uno ni siquiera se parezca a uno. Por supuesto que Jesús es el hijo de José, pero el reto de José era que su hijo no fuera conocido por parecerse a él ni por ser su hijo. El reto de José y de todo padre es que sus hijos sean conocidos por sí mismos, por sus obras, por su historia, por su vida. Eso buscan los padres, que los hijos crezcan. Tenemos que crecer.
Hay una imagen que corre por las redes sociales, un letrero pegado en la puerta de una escuela, diciendo: señores, si su hijo dejó el lonche o la tarea, por favor, no se los traiga. Deje que su hijo aprenda a resolver sus problemas por sí mismo. Es verdad. Hay papás, mamás tremendamente sobreprotectores, pero la sobreprotección lo único que hace es una bola de inútiles, dijeran mis padres. Así que un poquito de hambre, un poquito de frío, un poquito de adversidad no nos hace daño, son pedagógicos. Pero el hambre afila los sentidos, la adversidad nos desafía en la creatividad, nos damos cuenta de hasta dónde llegamos y de lo que somos capaces cuando la vida nos desafía. Pero si los padres cuidan a sus hijos y les venden la historia de un mundo sin sufrimiento y sin adversidad, los hacen inútiles, no los dejan crecer, niños inmaduros y permanentes. Es triste eso. Les he contado cuando murió mi madre, primero murió mi papá y exactitos 2 años después murió mi mamá. Y cuando me dieron el acta de defunción ahí en Arcos de Belén, sentí tan feo que me senté a llorar en la calle. Y ahí estaba yo sentado llorando hasta que dije: estoy siendo lo que mi mamá no quería que fuera, un inútil. Yo no puedo estar así en la vida, sentado llorando, lo que venga. Hace 5 años murió mi tío el padre, Crescencio Manríquez, 27 años, 21 creo ininterrumpidos, la primera vez en la Sagrada Familia. Cuando entré a la congregación me dijo: ni crea que lo voy a cuidar, no voy a velar por usted, lo veré de lejos, pero si tiene problemas, usted sale adelante por sí mismo. Y por supuesto que para mí fue un orgullo ser sobrino del padre Manríquez, pero era un desafío ser sobrino del padre Manríquez. De alguna manera, algún día tenía que dejar de ser el sobrino del padre para ser el padre Miguel. Es el reto de todos los hijos, es el reto, crecer, asumiendo estos problemas. Jesús se enfrentará a la cruz. Para el Hijo de Dios la vida tampoco no fue fácil. Ni estuvo exenta de dolor, ni de injusticia, ni de violencia, ni de muerte, y muerte en cruz. Pero la enfrentó con una dignidad, con una gallardía, con una virilidad, con una entereza, con una fortaleza y con una tremenda confianza en Dios, que sigue siendo ejemplo de cómo un hijo puede sacar adelante por sí mismo su propia vida. Y el Padre le hace justicia. Ese, insisto, es el reto. Crecer tanto como Jesús. Hacer que nuestros pequeños crezcan y alcancen como Jesús la estatura de hijos de Dios. Hay otra imagen que corre por las redes sociales, un señor ya de 40, 50 años que le dice a su mamá si le da permiso de ir a la fiesta. Y le dice a la mamá con una condición: ¿cuál? Que no regreses.